llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Oh, oh, oh. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. Y sé que nunca me fallarás.
Bien, vamos a compartir una palabra siguiendo. Vamos a seguir hablando sobre algunos hombres del Antiguo Testamento, importantes en la historia, que nos dejan tanto para hablar. Anteriormente hemos hablado sobre José, ¿cierto? ¿Sobre quién hablamos el domingo pasado? ¿Sobre quién? Abraham, José y ¿de qué profeta del Antiguo Testamento hablamos? ¿De qué hombre de Dios el domingo pasado? Daniel y sus tres amigos. Hoy día vamos a hablar sobre Elías. Sobre Elías. Y vamos a ir al capítulo 18, versos 16 al 40. Yo le he puesto el mensaje de hoy. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 16 al 40. 18, versos 16 al 40. Los que lo buscan, casi todos están con Biblia papel. Qué bien. First King 18, 16 to 40. Primera de Reyes 18, 16 al 40. Yo lo voy a leer en la versión NTV, pero en la versión que la tenga no hay problema. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 16 al 40. Vamos a leer un 23 versos. 16 al 40. El título que le he puesto al mensaje de hoy, o el tema, digamos, es celo por Dios. Celo por Dios. ¿Ya? Claro, el libro de Primera de Reyes se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está el libro de Primera de Reyes. Para una pista mayor, está entre Génesis y Malaquías en el Antiguo Testamento. No, está dentro de los primeros. ...16 al 40. Primera de Reyes 18, 16 al 40. ¿Estamos? Ya. Dice así. Dice, entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, se exclamó. Acab era el rey de Israel, ¿no? De uno de los grupos del norte, rey de Israel. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, así que ¿realmente eres tú el alborotador de Israel? El 18 dice, yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores. O sea, le estaba respondiendo al rey ahí, de que ellos eran los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Aquí no tenía problema Elías de decirle al rey, tú eres el que tiene el problema y tu familia, no soy yo. No soy yo problemático. Tú y tu familia son los porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Dice, ahora el 19, ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo.
junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Ahí vamos a hablar un poquito de esto para que se entienda. Entonces, Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. O sea, aquí Elías le estaba, después de que el rey Acab le estaba cierto, acusando de alborotador y todo, que es problemático y todo, le dijo Elías al rey Acab: no soy yo, eres tú. Y más encima le dice: mira, reúneme a todos los profetas tuyos, a todos tus profetas de Baal y de Acera, reúneme a todos. Fue bien ahí audaz, ¿cierto? Entonces, el 20, entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. O sea, como que no siguieran a los dos, ¿no? O sea, están con un pie adorando a Dios porque entendiendo de que ellos eran israelitas, adorando a Baal y a Acera, y además también adorando a su Dios. Y le dice: bueno, decídanse a quién van a adorar. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio, se quedaron calladitos. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda. ¿Se dan cuenta? Él comparándose con todos los otros cientos de profetas que tenía el rey, él está diciendo que yo soy el único que está quedando ahí, fiel, ahí al pie del cañón, ahí con Dios. Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas, más los otros cientos de Acera, ¿no? 400, o sea, 850 en total. O sea, se la está jugando él contra todos los otros. 23. Ahora traigan 2 toros, 2 bueyes, dice en la versión Reina Valera. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Aceptaron el reto, ¿no? De Elías, valiente Elías. No tenía nada de temor, nada de desconfianza ahí. Los retó a todos ellos ahí a ver quién es el verdadero Dios. 25. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes adelante, comiencen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Claro, porque era el Dios verdadero el que iba a enviar fuego sobre los trozos del toro, ¿no? De la carne, del animal. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, estamos hablando que por varias horas estuvieron ahí, estuvieron pidiéndole ahí a su Dios Baal que ¿cómo?
Claro. Y después invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, dice, gritando, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Les dijo, tendrán que gritar más fuerte. Decía, griten más fuerte. Y dice, y se mofaba, o sea, se reía de ellos, ¿no? Se burlaba de ellos. Sin duda, y les decía, sin duda que es un Dios. Y no pasaba nada, o sea, horas y horas y que gritaban más fuerte y todo, y no, como que si fuera por la voz, ¿no? Que su Dios no escuchaba, ¿no? Tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Eso le decía, ¿no? Aquí dice, en esta versión, dice que claro, que si no les ha respondido a ellos después de tantas horas y todo, pues dice porque a lo mejor está durmiendo o está haciendo sus necesidades, ¿no? Está ahí, su Dios. Claro, otra versión dice eso. Dice más encima aquí, le dice Elías, cierto, tomando para la broma aquello, porque sabía que no iba a pasar nada, entonces seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Wow, Elías, ¿no? Así que ellos gritaron más fuerte, ¿ven? Siguieron las instrucciones de Elías, se pusieron a gritar, si estaban gritando. Y como le dijo Elías, bueno, que gritaran, que a lo mejor era porque no el Dios Baal no estaba escuchando, ¿no? Necesitaban gritar más fuerte. Entonces, ¿qué dice? Ya, ellos comenzaron a gritar más fuerte. Y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Era una costumbre de ellos, ¿cierto? Un rito de ellos, esa práctica, ¿no? Cortarse y con la sangre y todo el tema. Y dice, gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. O sea, estuvieron más del mediodía, muchas horas más, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. O sea, nada. No pasó nada con él. Verso 30, dice, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Ahora sí me toca a mí, está diciendo Elías, ¿no? Ahora me toca a mí. Vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, las 12 tribus, ¿no? De Israel. Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos de la carne, ¿no?, sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Wow. O sea, era bien difícil que se prendiera ahí, pues, sí, con toda la protección que tenía ahí de agua. Luego dijo, bueno, ya lo dije. A ver, sí, luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. O sea, se dieron cuenta que aparte de estar mojada la carne, de estar mojada la leña, también tenía una zanja, digamos, no tan pequeña, ¿cierto? Era un poquito profunda, que estaba llena con agua. Ok. Una vez que lo hicieron, ¿cierto?, que le echaron agua sobre la ofrenda de la leña, una vez que lo hicieron les dijo, hágalo de nuevo una segunda vez. Cuando terminaron les dijo, hágalo por tercera vez, una tercera vez. Así que hicieron
lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja, ¿no? O sea, llenó toda esa zanja que había. Dice, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Aquí no vemos a Elías gritando ni que haya sido tanto tiempo, ¿no? Sabemos que es una oración simple, sencilla, y que no requirió de mayor escándalo, ¿cierto? Y de mayor tiempo tampoco, más tiempo, de acuerdo a lo que vemos aquí, se tardaron en la preparación de echarle agua a todo lo que se iba a quemar después, ¿no? Entonces, después de aquello dice, al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. O sea, quedó seco eso ahí. Cuando la gente vio esto, todos creyeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es el Dios. Sí, el Señor es el Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Solamente hacer una aclaración por la parte final, porque a veces se piensa de que como que Dios es malvado, ¿no? Que pasan estos acontecimientos, que la gente muere, pero lo que acontece es que en el Antiguo Testamento la situación era muy diferente a la de ahora. En algunos lugares todavía, sobre todo ahora en este momento en Medio Oriente, se está viendo una situación compleja, pero en ese entonces, si tú no atacas, te atacan y te matan. Entonces era una cuestión de vida o muerte, ¿ya? Y por eso hay muchas cosas de que obviamente Dios no las quería, Dios las permitía, pero Dios protegía a su pueblo para que pudiera permanecer su pueblo y él cumplir sus propósitos y sus planes, ¿no? Y por eso muchas veces vemos situaciones como estas en la historia. Pero viendo, hermanos, esta hermosa historia que vemos en la palabra, hermosa historia de cómo Dios respalda a este hombre profeta del Señor, Elías, vemos cómo el nombre de Dios es glorificado en ese lugar, ¿no? Algunas cosas importantes de esta historia que para saber, ¿no?, el contexto en que sucedió. Se nombraba aquí a Acab. No, primero, bueno, estamos hablando que fue alrededor del año 900, entre esa época, ¿no? 900, 850 antes de Cristo. Y aquí se menciona al rey Acab, que era un rey del pueblo de Israel, pero de los del grupo del norte, porque en un tiempo se dividieron Israel con los del grupo del norte, los del norte, y los otros del reino del norte y los otros del reino del sur. Sobre todo los del reino del norte fueron reyes en que se apartaron de Dios, sirviendo otros ídolos, siendo idólatras y no cumpliendo propósito del Señor. Los del sur, ahí estaba de Judá y de Benjamín, que por ahí es que vino la genealogía por donde nació Jesús, la descendencia. Y allí digamos que
que no cumplieron perfectamente los planes de Dios, también hubieron reyes que se apartaron de Dios, como Manasés, por ejemplo, que fue un rey malvado, pero que después, al final, él volvió, se arrepintió. Pero aquí tenemos uno de los reyes malvados del reino del norte de Israel, que fue Acab. Este rey Acab se caracterizó por permitir la adoración a otros dioses, ya que se casó con Jezabel, cierto, que ella era hija del rey, cierto, en que adoraban a Baal y a Sera, el rey de Fenicia, era el padre de Jezabel. Por eso ella venía de ese pueblo que eran idólatras, no eran pertenecientes al pueblo de Dios, digamos al pueblo de Israel. Entonces con esa mujer se casó Acab. Y ahí fue que permitieron, cierto, la idolatría en medio de la adoración, digamos, a Dios. También adoraban a Baal y a Sera. Por eso es que ahí dice que tenían ellos 450 profetas de Baal y también 400 profetas de Asera. Entonces, en ese contexto es que Elías se pone firme y tiene celo de Dios. Celo de Dios, haciéndoles ver a ellos, bueno, veamos. Ustedes que están aquí y están allá dicen adorar a Dios, a nuestro Dios verdadero, y también adorar a Baal y a Sera. Bueno, decídanse. Y los reta. Con celo de Dios los reta. En lo que ustedes aquí, en lo que leímos, ¿no? De la prueba ahí de fuego, de cortando un toro, las partes del toro, poniéndolo ahí en el altar para sacrificio con leña y todo, para ver, bueno, ¿a cuál de los dos Dios iba a responder? ¿Cuál de los dioses era el verdadero? Y bueno, sucedió como vimos aquí, que en el caso de Elías, al instante, después de la oración de Elías, vino el fuego y arrasó con todo. Entendiendo también algunas cosas de este profeta Elías, que hubo un tiempo de sequía y hambruna, y ahí fue cuando Dios lo llevó a él, ¿cierto?, a un lugar para que allí lo alimentaran ciertos cuervos que le llevaban pan y carne 2 veces al día. ¿Ya? Eso fue mientras había sequía y hambruna. También, al secarse el arroyo, en ese arroyo donde él había ido, ¿no?, donde lo había llevado el Señor para que lo alimentaran los cuervos, se secó ese arroyo y Dios le habló que se fuera a Sarepta, ¿cierto? Y conocemos ahí el ejemplo de la viuda, de que llegó ahí donde la viuda de Sarepta, y había hambre y no había que comer, y la viuda le dijo, bueno, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite nomás. Entonces Dios hizo el milagro de multiplicar la harina y el aceite, y ahí pudo estar Elías junto con la viuda de Sarepta y también su hijo también de la viuda. Otro punto importante también, la vida de Elías, fue que en esta ese mismo tiempo, ¿no?, en que él estuvo con la viuda de Sarepta, también el hijo de esta viuda murió. ¿Y qué fue lo que Elías, como Dios lo usó para resucitarlo? O sea, Elías no solamente hizo ahí caer fuego, sino también Dios lo usaba de una manera bien potente. Resucitó al muerto. ¿Ya? También cuenta que en una ocasión Elías huyó al desierto
¿cierto? Por miedo de Acab y Jezabel, ¿cierto? Que después de que todo lo que aconteció ahí de lo que leímos en el texto, ¿cierto? Querían matarlo a Elías. Y Elías, ¿cierto? Huyó. Y allí en ese momento, bajo un árbol, él le dijo a Dios, mostrando de que él era un hombre sujeto a pasiones, ¿no? Queriendo hacer ver de que él era alguien humano, alguien que tenía debilidades, y en medio de toda esa situación, bajo un árbol le dijo a Dios, quítame la vida, mostrando de que era una persona, ¿cierto?, débil. Y allí Dios lo consoló y envió un ángel, que además también le llevó pan y le llevó agua. Elías oró y cayó fuego, que quemó en 2 ocasiones a capitanes y 50 soldados del rey Ocosías. Y a la tercera vez el capitán se humilló para que no le sucediera lo mismo. Y para los que conocemos en la vida de Elías, Elías ha sido uno de los 2 hombres que vemos en la Biblia que se lo llevó Dios sin ver la muerte, que eso es símbolo claro de lo que va a ser el rapto de la iglesia cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, ¿cierto? Y como dice la palabra, que fue en un torbellino, fue llevado al cielo por carros de fuego. Entonces, hermano, yo quise dar como estos antecedentes porque vemos un hombre, Elías, lleno de la presencia y lleno del fuego de Dios y del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y un hombre lleno del celo de Dios. ¿Qué celo? Dice, es un interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. En la Biblia la palabra celos puede tener 2 significados principales. Uno positivo, relacionado con el celo de Dios por su pueblo y su amor exclusivo. Y otro negativo, asociado con la envidia y el deseo posesivo hacia lo que pertenece a otros. Ahí es cuando menciona, ¿cierto?, como obra de la carne, ¿no? El tener celos, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos decir celo de Dios? Dice la Biblia, describe a Dios como un Dios celoso. Lo que no quiere decir que está aquí siendo envidioso, sino que su deseo de una relación exclusiva con su pueblo y su justa indignación ante la idolatría y la infidelidad. Y ese fue el celo que estuvo en la vida de Elías, para enfrentar esa cantidad de profetas y esa idolatría y esa desobediencia de Dios del pueblo de Israel en ese tiempo. Por último, celo por lo que es correcto. En algunos casos, los celos pueden referirse a una pasión justa por la verdad y la justicia, como el celo de Pablo por la pureza de la iglesia que vemos reflejada en Corinto. Cuando él escribe carta de Pablo a los Corintios, ahí vemos el énfasis de Pablo, demostrando este celo de Dios porque la iglesia vive de una forma pura. Ahora, viendo este ejemplo en la vida de Elías y en este texto que nosotros leímos, podemos identificar claramente 3 cosas que nos pueden ayudar a nosotros a tener ese celo por Dios. Porque nosotros como cristianos, como creyentes, debemos entender de que
nuestra vida debe ser de poder defender lo que es de Dios, lo que es la fe verdadera. En medio de las situaciones que estamos viendo, en medio de este mundo que estamos viviendo. Todos podemos, y de hecho es así, enfrentamos cada momento bombardeos por todos lados y estamos expuestos a nosotros defender nuestra fe. Y somos llamados a eso. Y hay 3 cosas en la vida de Elías que nos ayudan a poder tener ese celo por Dios. Número 1, la valentía. Y que yo podría también agregar la pasión. Nosotros vemos en la vida de Elías aquí que él fue valiente. Él fue valiente ¿para qué? Para ir en contra de el rey Acab. Enfrentarlo. Enfrentar al rey Acab y decirle en su cara, ¿cierto? Que ellos eran idólatras y que no estaban sirviendo al Dios verdadero. ¿Qué otro profeta vemos en la palabra? Y muchos que no tenían temor, así como Elías. Vemos a Jeremías, vemos a Isaías. Isaías por tener celo de Dios y ser valiente, lo que le costó frente al rey Manasés en ese entonces fue de que él fuera aserrado por la mitad. De esa forma él fue muerto. Isaías, este hombre que escribió lo que se le llama el quinto evangelio, el libro de Isaías, él, por no ceder sus principios, por ser valiente y enfrentar el pecado, tuvo esa consecuencia. Ahora, nosotros como creyentes en el Señor, cuando nos vemos enfrentados a situaciones así, ¿somos nosotros valientes para enfrentar el pecado? O a veces nos quedamos ahí nomás. ¿Por qué? Porque como que no queremos causar el conflicto ahí. No estoy queriendo decir con esto de que nosotros tengamos que discutir y pelear y todo con la gente, porque esa no es nuestra labor. Pero sí el hacer ver de que nuestro Dios es el Dios verdadero. Y que lo que están creyendo los demás no es lo correcto. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente lo podemos hacer de una manera no yendo al choque, pero sí no callándonos, no guardando silencio. Porque de esa manera nosotros estamos, en cierta manera estamos abriendo espacio a lo que la persona está diciendo. Lo segundo, fidelidad. Dios quiere que a través de esto nosotros seamos fieles. Elías, en ese momento que él se encontraba, él estaba siendo probado. ¿Cuál era su fidelidad a Dios? Mi esposa hace un momento atrás mencionó, ¿cierto?, que aunque somos infieles, Dios permanece fiel, pero Dios quiere fidelidad. No es que nosotros, porque la palabra dice que nosotros somos infieles y Él permanece fiel, nosotros seguimos siendo de esa manera. No, Dios quiere fidelidad de nosotros. Y en medio de estas circunstancias, Dios prueba nuestra fidelidad. Elías podía haberse quedado ahí nomás. Podía haber dicho: no tengo necesidad yo de probar nada,
de enfrentar al rey, de enfrentar a los profetas. No tengo necesidad. Pero él entendió que sí, que debía hacerlo, porque estaba el nombre de Dios en juego. Y lo hizo. Y lo que provocó el número 3, el respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Vemos en el texto que dice que al instante, todo aquello se quemó. Vino un fuego instantáneo y quemó todo. Y quedó todo eso ahí seco, hasta el agua se secó. Respaldando la oración de Elías, respaldando su fidelidad. Y eso nos queda a nosotros también. En nuestra vida, cuando nosotros actuemos de acuerdo al ejemplo de Elías, en medio de todas las situaciones que nos toca vivir y enfrentar, y personas, y en el medio, y todo lo que nosotros hacemos, siempre va a haber oposición frente a todo lo que nosotros hacemos. Pero nosotros tenemos que tener una postura firme, sin transar ningún principio de la palabra. Aunque al hacerlo me cueste perder algo. Pero tenemos que ser valientes, porque de esa forma Dios nos va a respaldar. Y termino con el ejemplo que es realmente muy exacto en los principios del rey David frente a Goliat. Ese David, siendo un joven, se enfrentó a Goliat, a ese filisteo incircunciso, y le dijo ahí, con su actitud, con su ondita y su piedra, de que no te metas con el rey de reyes, el rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Porque él tenía celo de Dios, de que algo gigante, él siendo pequeño, él siendo un simple pastor de ovejas, el Dios que lo respaldaba, el Dios en el que él creía, en el Dios en el que él era fiel, al que él era fiel, lo iba a respaldar. Y así venció a ese Goliat, y así venció a los filisteos, y así él llegó a ser uno de los grandes de la historia del pueblo de Dios, llegando hasta inclusive Jesús llamarse el Hijo de David. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Siempre, hermanos, y aquí estoy ya cerrando, siempre, hermanos, vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones en nuestra vida en que nos vemos enfrentados a probar nuestra fe, a probar nuestros principios, a probar qué es lo que hay dentro de nosotros. Nosotros podríamos quizás decir en nuestro corazón, no, que eso aconteció antes, que no es necesario ahora, o que yo estoy bien con lo que yo pienso, que no me va a tocar, no voy a hacer yo caer fuego del cielo, porque claro, eso no es
no es la enseñanza detrás de todo esto, sino que la enseñanza detrás de todo esto es qué tan importante para mí es defender la fe sana, la fe correcta, la fe verdadera que nosotros tenemos, porque nosotros estamos hablando de que somos cristianos, de que vivimos la fe de Dios, de Cristo, vivimos la verdad, no la verdad nuestra, sino la verdad de Cristo. Pero esa verdad aquí la tenemos que defender y tenemos que vivir conforme a esa fe. No digo que yo siempre lo he hecho correctamente. He ido aprendiendo en el camino. Pero yo me he caracterizado, sí, y eso lo puedo decir, de no callar mi boca. Y aunque me rechacen, que me ha pasado muchos años atrás, sí, que me pegaron con un palo, no importa. Cuando uno entiende de que uno está siendo fiel al Señor y siendo valiente, no importa lo que vayan a pensar de mí. Pero Dios nos respalda, Dios nos ayuda. Cuando entendemos este principio, Dios nos ayuda y nos respalda y nos bendice. Cuando puede ser que eso produzca cerrar una puerta, pero Dios abre otra puerta. Dios es fiel. Él es el fiel. Y Él quiere fidelidad de nosotros en todos nuestros caminos. Y yo sé que todos nosotros vamos a pasar por situaciones en que vamos a ser probados en esto. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser en una semana, pero acuérdese de esto, de esta palabra. Dios quiere hombres y mujeres como Elías. Dios quiere hombres y mujeres como Elías, como David, como Jeremías, como Isaías, como Juan el Bautista, quienes tenían celo de Dios, celo por la verdad de Cristo. Póngase de pie. Y vamos a orar para terminar. Señor, gracias por esta palabra. Señor, que es una palabra muy clara, Señor, de cómo tú estuviste con Elías, que él fue un hombre sujeto a pasiones, así débil, igual que cada uno de nosotros, pero que tenía una confianza tan grande en ti, Señor, que tú lo apoyaste, que tú lo respaldaste, Señor, oh Dios, que tú estuviste con él y hiciste grandes milagros, Señor. Sin duda él era alguien lleno del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo y ese mismo Dios está con nosotros. Señor, por eso ayúdanos en medio de cada situación de nuestra vida a entender de que, Señor, tú debes ser lo más importante en nuestra vida y que los demás tienen que saberlo. Que los demás tienen que saberlo, tienen que saber de que tú eres el único Dios verdadero, el único que merece toda la adoración, que merece que le rindamos nuestras vidas, que le entreguemos todo, Señor. Gracias por Elías.
Gracias, Señor, oh Dios, porque Él no titubeó, Él fue valiente, aunque tuvo momentos de debilidad, pero tú fuiste con Él. Tú fuiste con Él y lo ayudaste. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a ser valientes en el proceso de nuestra vida, Señor, oh Dios, de no callar, de desafiar la cultura, Señor, oh Dios, porque debemos ser una iglesia contracultura que desafía la cultura y lo que cree este mundo, contrario a tu palabra. Debemos ser una iglesia contracultura que desafía la fe que no te sigue a ti. Señor, oh Dios, ayúdanos en estos tiempos. Tú vienes por nosotros, Señor. Tú vienes por nosotros, Señor, y queremos que seamos encontrados fieles, que seamos encontrados velando, que seamos encontrados, Señor, oh Dios, en el centro de tu voluntad, Señor, en tus propósitos, en tus planes. Señor, oh Dios, que tengamos tu corazón, que crezcamos, que te conozcamos más y más. Señor, oh Dios, que nos santifiquemos. Señor, oh Dios, gracias, Señor. Gracias. Siga hablando en nuestras vidas, Señor. Siga hablando a través de esta vida de Elías. De esta vida de Elías. Señor, oh Dios, de todo lo que tú hiciste en él, a través de él. Y todo lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Levántanos a nosotros como iglesia aquí, Señor, para tener una voz potente, una voz dentro de la comunidad hispana, una voz que no muestre temor, de enfrentar el pecado, de enfrentar la idolatría, de enfrentar todo lo que está en contra tuyo. Que nosotros seamos una iglesia aquí, que nos levantemos para ser una voz profética en medio de esta comunidad hispana, para traer salvación a quienes no te conocen, Señor. Ayúdanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.